También el perdón fraterno. Sí, a los que nos han ofendido. A los que nos han ofendido. ¿A quién? A todo lo que nos debe algo. Lo mismo, ¿verdad? Lucas sigue con deudas, con ofensas, de devolver algo. Mateo. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Mateo añade dos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y Lucas. Y no nos dejes caer en la tentación. Con eso basta, ya con eso se va el maligno. Ven que Lucas ofrece una versión más sencilla, más reducida, ¿no? Terminamos, 5 minutos, no canso más. Lo primero que salta a la vista es que el texto de Mateo es más largo que el de Lucas. Empezamos ya por la invocación inicial. Mateo dice Padre nuestro del cielo, mientras que Lucas dice sencillamente Padre, Abba. Las peticiones sobre la santificación del nombre y la vida del reino son iguales, idénticas. Pero la que habla de la voluntad del Padre está solo en quién? En Mateo. Lucas no habla. En cuanto a la petición sobre el pan, Mateo dice que nos lo dé hoy. Reciente, calentito. No. Y Lucas que nos lo dé cada día y mañana también. En la petición siguiente, Mateo habla de deudas y deudores, y Lucas de pecados, y todo el que nos debe algo. Finalmente, la petición de que el Padre nos libre del mal está solo en Mateo. Se ha conservado también un tercer texto. Se llama el texto de la Didache, o enseñanza de los apóstoles, del año 100. La Didache es como, sí, las enseñanzas de los apóstoles, y era bonito también textos para orar. También está el Padre Nuestro. ¿Qué versión sigue en la Didache? La misma de Mateo, añadiéndole la dosología, o sea, una dosología, una exclamación final. Porque son tuyos por siempre el poder y la gloria. Ven que esa dosología también la hemos introducido nosotros en la misa, ¿no? Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, seguro, ¿no? Este texto viene presentado como una oración típica de los cristianos y en sustitución ya de las plegarias judías. En la doctrina de los apóstoles, en la Didache, se quitan todas las plegarias judías y ya se pone la plegaria típicamente cristiana del Padre Nuestro. Otra cosa que llama también la atención es la extraordinaria sencillez de sus expresiones. Miren, esta oración parece, no digo casi, es que es la oración de un niño. Son expresiones infantiles. Le damos la primera, Abba, que se traduce como papá, papaíto, pero no, es que ni siquiera, es un balbuceo, es un grito de confianza. Yo lo traduzco como eso, la traducción de un asombro, de una admiración. Sí, las oraciones, las palabras son casi infantiles, la oración de un niño. Y por otra parte, todas esas expresiones son propias de la oración judía, están fuertemente enraizadas en la Biblia. Cada palabra arrastra tras de sí multitud de textos bíblicos. Podríamos decir que en esta paradoja de palabras infantiles y al mismo tiempo con un contenido bíblico muy fuerte, se da aquí una cierta analogía con el misterio de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Pues es la entrada de Dios en la tierra. ¿Pero cómo? En la forma de debilidad. La presencia de Dios en lo finito, en lo contingente, en lo más pobre. Eso es la encarnación. Lo divino en lo más humano. Pues el Padre Nuestro también es un ejemplo de encarnación. Lo más grande de la Biblia en el lenguaje de un niño. ¿Se entiende? Es una analogía de la encarnación. Solo quienes se adentren en su misterio sabrán percibir bajo las apariencias ordinarias, bajo las expresiones contextuales de origen judío y bíblico, sabrán percibir algo único, como si de una inmersión en la vida íntima de Dios se tratara. Y es que el Padre Nuestro, como la Biblia, la palabra de Dios, no contiene frases hechas. O sea, no son frases ya hechas, sino son frases por hacer. Las frases del Padre Nuestro no son frases ya, sino son frases
Llamamos un lenguaje performativo. No es un lenguaje informativo, es un lenguaje performativo, donde las palabras operan la realidad que connotan, revierten sobre el propio sujeto y tienen la capacidad de transformarlo. San Juan de la Cruz habla también de las palabras sustanciales, que tienen lo que suenan y hacen lo que dicen, ¿no? Pues estas palabras no son frases hechas, sino frases que están segregando muchos significados. No sé si me explico. Es lo que llamamos no un lenguaje informativo, ya acabado, sino un lenguaje performativo que está segregando más y más y más, que transforma el arte. Lo explico de otra manera. ¿Qué diferencia entre pensar que se ama a alguien y declararle te quiero? ¿Verdad? Y yo pienso que te amo mucho. No, pero ese no. Te quiero. ¿Qué distancia entre representarse a Dios o pensarlo como Padre y que se nos llene la boca de la palabra Abba, Padre? Qué diferente, ¿verdad? De aquí se comprende que haya habido personas que dedicaron toda su vida, toda, a hacer realidad una sola palabra del Evangelio, una sola. Basta una sola palabra del Evangelio para crear un carisma. Es lo que decimos, no son frases hechas, son frases por hacer, que pueden transformar una vida y pueden crear un movimiento. Vamos a ver algunos ejemplos. El 24 de febrero del año 1908, un joven de 26 años, llamado Francisco, estaba oyendo misa en la capilla de Santa María de los Ángeles y escuchó de qué manera envió Jesús a los 12. Escuchó en el Evangelio esta frase: gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni zurrón para el camino, ni 2 túnicas. No necesito oír más. Dijo, esto es lo que yo anhelo poner en práctica en lo más íntimo de mi corazón. Desde entonces, toda la vida de Francisco de Asís consistió en hacer realidad esa frase. Bastó una frase para transformar toda una vida y crear un movimiento en la Iglesia, un movimiento del pauperismo. ¿Se entiende lo que es el lenguaje performativo ahora? Claro, ahora sí. Pues el Padre Nuestro, todas las palabras son performativas. Otro ejemplo. Otro día en París, Ignacio de Loyola citó una frase del Evangelio a un clérigo de mediocre espiritualidad y además que ambicionaba un cardenalato en España. Vamos, un tipo que quería hacer carrera eclesiástica, ¿no? Ignacio de Loyola citó esta frase del Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Una frase del Evangelio, Mateo. Y aquel hombre renunció a sus ambiciones, marchó a evangelizar al Extremo Oriente y se convirtió en San Francisco Javier. Una frase. Otra. Henry Bremont nos ha transmitido en su historia del sentimiento religioso en Francia, en el siglo XVIII, el episodio de una campesina que vivía en el Tercinado, en el siglo XVII, y que un buen día le pidió a la hija del alcalde que le enseñase qué debía hacer o cómo hacer para terminar de rezar el Padre Nuestro, porque nunca conseguía acabarlo. Se ponía a rezar el Padre Nuestro y se le pasaba el tiempo y nunca terminaba. Y la pobre para la hija del alcalde, a ver, ¿qué hago para terminar de rezar el Padre Nuestro? Y le dice, porque desde hace casi 5 años, en cuanto pronuncio la palabra Padre, y considero que quien está allá arriba, y levantaba el dedo al cielo, ese mismo es mi Padre, lloro y me quedo así todo el día mientras cuido las vacas. Creo que hemos dicho, ¿no? Una palabra llena toda la vida y todas las horas. Y sí, y trae a Jesús y viene al Padre Nuestro diciendo, Padre, dice Dios mío, pero ¿cómo dais tanto ya la primera palabra? ¿Verdad? Y ya basta una palabra para generar una energía, una transformación. Bueno, ahora tendríamos que hacer eso, hacer un comentario al Padre Nuestro, ¿verdad? No, lo van a hacer ustedes. Para el próximo año, cuando volvamos a verlo. Bueno, pues
En el día de hoy creo que hemos hecho es lo que pretendíamos, una invitación a la oración contemplativa, ¿verdad? Como invitación, porque la contemplación siempre la da Dios. Pero miren, resumen brevemente. Lo que hemos hecho en este día y medio intenso es lo que se está reclamando hacer en toda la Iglesia. Yo lo dije en el Congreso. Hoy los sistemas de tradición, de transmisión de la fe ya no funcionan. O sea, la familia, la parroquia, el colegio se quedan cortos. Los chicos, antes o después, llega el viento de la adolescencia y se lo lleva todo. Lo que el viento se llevó. ¡Pum! La mayoría, ¿verdad?, comienza una época de transgresiones y es normal. Porque tienen que transgredir, tienen que romper dependencias, quieren hacer su propio camino. Y es normal. Y se lo lleva todo. El viento se lo lleva todo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos cauces tradicionales se quedan cortos. Sí, se quedan cortos. Solamente esas personas que se fueron o se alejan de la fe volverán a la fe si encuentran estas tres cosas. Primero, una experiencia de Dios. Segundo, una comunidad cristiana. Y tercero, una pastoral mistagógica. Primero, una experiencia de Dios que les toque, que les hiera, como yo les contaba ayer el caso, la Miría, ¿verdad? Una experiencia de Dios que encuentre inmediatamente una comunidad donde se viva y se comunique la experiencia de Dios, y alguien que les dé una pastoral no de indoctrinación, sino de iniciación a los misterios, de inducción a la experiencia de Dios. ¿Entienden ahora? Repito, la transmisión de la fe no ha terminado, no es que no se ha roto, se ha metamorfoseado. Antes bastaba con un montón de creencias y mediaciones, hoy ya no basta. La experiencia de la fe. Entonces, esos jóvenes que transgreden, pero que volverán a la fe por estas tres condiciones. Por una experiencia personal, que encuentren una comunidad, un acompañamiento de esa experiencia y una pastoral, no solamente de sacramentos, sino toda una pastoral mistagógica de iniciación en los misterios de Dios. Pues eso es lo que hemos pretendido, he querido transmitirles en este fin de semana, ¿no? La fe como experiencia de Dios, y también prepararles a ustedes también, bueno, como agentes de pastoral, para esa transmisión nueva de la fe que comporta esas tres condiciones. La fe como experiencia de Dios, pequeñas comunidades fraternas y una nueva forma pastoral de otro sentido, no solamente doctrinaria, sino mistagógica. El Papa Francisco creo que está enfocando la pastoral a esta dirección. Sí, sin duda. Miren, el Papa Francisco, con su sencillez, es lo que necesitábamos, porque en Europa teníamos muy buena teología, pero poca feligresía. ¿Verdad? Buenos teólogos, pero pocos fieles. Lo que necesitamos era no un teólogo, sino un pastor. Y un pastor que vaya a lo esencial del Evangelio. Y con un lenguaje de la calle. No un lenguaje clericalizado y estratosférico, que solamente lo entienden los clérigos. Un lenguaje de la calle, un lenguaje que lo entienda todo el mundo. Y de signos, de cercanía. Por otra parte, este Papa es un hombre que lo primero que pide siempre es la oración. Miren, allí en España estamos obsesionados, y ahí hablaba con Antonio, que hay que pedir al Papa que el 2015 se declare el año de la oración. Y le pregunté a Antonio ayer, digo, ¿cómo va eso? Y de parte que no funciona, que no se va a hacer declarar en la oración. Digo, es que sois tontos. Es mucho más fácil pedirle al Papa que escriba una encíclica sobre la oración, y bastaría con eso. Y él lo que voy a decir, se va a decir a general. No se ha escrito una encíclica sobre la oración. Es curioso, Nunca. No hay una encíclica sobre la oración, cuando precisamente toda la patrística, toda la patrología está llena de tratados sobre la oración. Y claro, San Agustín, San Jerónimo, todos, cartas sobre la oración, cartas a prueba, ¿verdad? Eustoquio. Y en el magisterio nuestro actual no hay ninguna encíclica sobre la oración.